Esta noche tengo un tema que es muy importante, pero que sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y lo he titulado ¿Cómo tener éxito en la vida sin jamás pedir consejo? Una vez más les voy a decir el título de la conferencia en esta noche y es ¿Cómo tener éxito en la vida sin jamás pedir consejo? Hoy atravesamos un tiempo muy particular en la historia. Es verdad que contamos con las mismas 24 horas y los mismos 7 días a la semana con las que contaban en el pasado las generaciones atrás. Pero la realidad es que muchas cosas han cambiado en nuestro entorno y esto hace que gocemos de más comodidades, pero a su vez la vida avanza de forma mucho más acelerada. Hoy son pocas las personas que son pacientes para tomar una decisión y creo son menos aún las que esperan a tener la información suficiente para tomar una decisión. O sea, el mundo está lleno de impacientes, pero son menos aún, es un grupo más pequeño el que espera tener la información suficiente para tomar una decisión. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que un alto porcentaje de nuestra sociedad y un alto porcentaje de nosotros tomamos decisiones de forma impulsiva. Porque apenas la idea se atravesó por mi mente, creo que es fantástica. Algunos de nosotros en algún momento hemos llegado a escuchar esa frase, ¿no? Se me prendió el foco. Tengo una idea brillante y queremos hacerla y llevarla a cabo, pero muchas veces no estamos esperando el tiempo suficiente como para tomar esa decisión o para al menos obtener la información necesaria y pertinente que nos ayude a tomar esa decisión. Todos queremos hacer o decidir tan pronto como la idea se atravesó por nuestra mente, tan rápido como esto se nos ocurrió. Por este motivo es precisamente el título de esta conferencia. ¿Cómo tener éxito en la vida sin jamás pedir consejo? La respuesta es simple, es imposible. La gente quisiera una respuesta mágica. 5 pasos para tener éxito en la vida y que no dependas de nadie. Porque esa es la forma de pensamiento del mundo. No necesitas de nadie. ¿Por qué pedirle consejo a ese pastor que se ve tan chamaco y ni te entiende? O que se ve tan grande y anticuado. No te van a entender. No ven la vida como tú. No comprenden las cosas desde la perspectiva que tú. Y a todos nos gustaría tener la posibilidad de alcanzar el éxito sin necesitar el consejo de nadie más. Pero déjeme decirle que eso es una utopía. Es una mentira. No podemos alcanzar el éxito sin el consejo de alguien más. ¿Por qué? Porque el consejo debe de convertirse para nosotros en nuestra ventaja. Diga después de mí, todo buen consejo debe convertirse en mi ventaja. Muchas personas tratan de vivir la vida sin recibir consejo. Y por ahí existe un dicho popular que dice, quien no oye el consejo, no llega a viejo. ¿Lo ha escuchado usted? Ese dicho tiene mucho de verdad. Porque las personas que no inclinan su oído a escuchar el consejo son las personas que más se equivocan y que más tropiezan en la vida. Entonces, si queremos avanzar en la vida, que es el sentido de este dicho popular, si queremos avanzar y alcanzar nuestros objetivos y no verlos truncados antes de terminarlos, necesitamos inclinar nuestro oído al consejo. Muchas personas hoy día no saben valorar y no saben atesorar los consejos. Para nosotros, el consejo debería de convertirse en nuestro seguro de vida, nuestra ventaja. Y no me refiero simplemente a pedir un consejo para solo escuchar la opinión de alguien más, sino que me refiero que cuando vamos a pedir un consejo es porque
pensamos considerar con seriedad lo que en el consejo se nos hable. Hoy muchas personas están pidiendo consejos, pero lo único que quieren escuchar es la opinión de terceros. Nosotros debemos entender que un consejo debe de tener el poder de cambiar nuestra vida, de cambiar la dirección de nuestros pasos, de cambiar nuestras decisiones. Pero muchas veces no estamos considerando esta realidad. ¿Por qué? Porque muchas personas hoy día solo quieren escuchar lo que quieren oír. Vivimos en una sociedad en la que nos gusta hacer las cosas como queremos, como sabemos o como consideramos es mejor. Pero muy pocas veces nos detenemos a pedir consejo. ¿Por qué? Porque consideramos que nuestra idea es mejor. O porque simplemente creemos que nadie entiende las cosas como nosotros las vemos. Pero la realidad es otra. Déjeme decirle que a la gente no le gusta pedir consejo por varias razones. Y la primera es porque no quiere, número uno, que alguien contradiga su dicho o su pensar. ¿Por qué no quieres pedir consejo? Porque no quieres que nadie te diga que estás equivocado. Es lo primero por lo que la gente rechaza el consejo. No quiero que nadie contradiga lo que estoy diciendo o lo que estoy pensando. Segunda cosa, ¿por qué las personas suelen rechazar el consejo? Porque no quieren tener que reevaluar su decisión. Las personas hoy día quieren hacer lo que en su cabecita parece ser una grandiosa idea. Y entonces no piden consejo porque no quieren tener que reevaluar su punto de vista. Simplemente quieren hacer lo que quieren hacer. Y piensan que de esa forma van a tener éxito. Y como hemos respondido la premisa, eso es imposible. ¿Por qué hay personas que están rehuyendo al consejo? Porque en algunos casos ellos tendrán que desistir de lo que tenían planeado hacer. Entonces no quieren desistir. Por eso le huyen al consejo. O seleccionan de acuerdo a su conocimiento y de acuerdo a su experiencia a quién pedirle el consejo. Un ejemplo, un niño que quiere romper una ventana con una piedra, no le pregunta a su papá si sería correcto hacerlo. ¿A quién le pide el consejo? A su amigo. Dice, ¿cómo ves si rompo esa piedra? Pues sí, acuérdate que ese señor además te envenenó a tu perro. ¡Bah! ¿Se da cuenta? Pero no le pregunta a su padre porque sabe que la respuesta será, no lo hagas. Hoy vivimos en una generación donde nadie quiere ser confrontado con su realidad. Preferimos vivir en un mundo de fantasía e infelices que vivir en un mundo de verdades con plenitud y felicidad. Por eso es que a la gente no le gusta pedir consejo. ¿Por qué otras personas rehuyen al consejo? Y yo creo que ese es el fundamento del por qué el ser humano no le gusta pedir consejo. Y creo firmemente que es porque a nadie le gusta que le digan lo que tiene que hacer. Todos estos elementos que les he mencionado reflejan un sentimiento muy arraigado en el ser humano de independencia. Yo sé hacerlo. Y esto, en lo más íntimo del corazón, ¿sabe qué manifiesta? ¿Sabe qué refleja? Orgullo. ¿Por qué a una persona no le gusta ser corregida? Porque en lo íntimo de su corazón tiene orgullo. ¿Por qué me van a decir cómo hacer las cosas si yo sé hacerlo? Lo he hecho así por 20, 15, 30, 50 años. ¿Por qué me van a decir que lo tengo que hacer de otra manera?
No. Y sabe, en el fondo del corazón del ser humano hay demasiado orgullo. Y aún entre muchos que hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, hay esa clase de orgullo. Y rehuimos al consejo porque simplemente queremos hacer lo que se nos ocurrió, lo que en visión vimos o lo que simplemente en este momento deseo hacer. A veces pensamos que el consejo solo puede venir de la palabra de Dios, del Espíritu Santo o de alguien en autoridad sobre nuestras vidas. Pero mi pregunta es, ¿no puede un hijo aconsejar a sus padres? ¿Qué piensan ustedes? ¿O solamente los padres deben de aconsejar a los hijos? ¿Puede un hijo aconsejar a un padre? ¿Puede una esposa sabia y prudente aconsejar a su esposo? ¿Puede un miembro de la congregación aconsejar a su pastor? Muchas veces pensamos, no, el consejo o la corrección tiene que venir de forma jerárquica, de arriba a abajo. Y si lo estoy haciendo mal, quien tiene que decírmelo o es Dios o es mi apóstol. Si yo como pastor tomara esa actitud, créame una cosa, mi destino y mi avance espiritual sería mucho menor al que hasta ahora he logrado obtener. Porque cada uno de nosotros debe de estar atento a las voces que en torno a nuestras vidas se presentan y saber discernir qué escuchar y qué no escuchar. Pero no podemos cerrarnos a que si yo estoy mal, que sea el arcángel Gabriel descendiendo a decírmelo. ¿Por qué? Porque Dios puede usar a quien le plazca para reordenar nuestros caminos. ¿Me explico? ¿No acaso Dios usó a la burra de Balaam para detener la locura del profeta? Dios puede usar a quien le plazca para traer a nuestra vida dirección. Desechar el consejo, escuche con atención, es semejante a preparar la espalda para los azotes. Si usted desecha el consejo sabio, si usted desecha el buen consejo, usted está teniendo una actitud semejante a la de aquel hombre que se quita la camisa y se inclina para que le den azotes. En otras palabras, usted está construyendo un futuro incierto, porque no tiene fundamentos sólidos para tomar la decisión que está pasando por su mente. ¿Por qué hay tantas personas hoy día que se lamentan de la forma en la cual han tomado una o varias decisiones en su vida? Porque no tomaron consejo. Algunos han logrado decir, ay, si alguien me hubiera aconsejado, no me hubiera casado con ese. Pero suele pasar. Aquí el punto es, posiblemente existió el consejo. Hay casos donde no existió. Pero cuando nosotros estamos recibiendo un buen consejo y lo desechamos, es semejante a preparar nuestra espalda para los azotes. Y déjeme decirle que esto en la iglesia es una actitud que no debemos de permitir. Y si existiera, debemos de cambiar. Mi madre es una mujer de consejo y mucha sabiduría. He aprendido a lo largo de mi caminar y de mis años mucho de ella. Pero quiero ponerle un ejemplo. Hay ocasiones en las que a ella le gusta recordarme las cosas que debo de considerar, y el que continuamente me lo esté recordando, a mi forma de ser, a mi personalidad, no le agrada. Mayormente porque
así lo estoy haciendo porque de ella lo aprendí o porque los golpes de la vida me lo enseñaron. Entonces cuando ella está así incidente, yo le respondo: sí, mamá, no olvides que ya no soy un niño, ya soy un precuarentón. Y ella siempre con su sonrisa y con su paciencia me responde: siempre te veré como un niño. Y mi consejo no faltará, aun cuando sea para recordarte lo que ya sabes y haces. Muchos de nosotros pensamos que porque ya tenemos edad o porque ya tenemos mucho camino recorrido, no necesitamos el consejo de nadie. Pero ¿sabe una cosa? Si usted quiere tener éxito en la vida, usted necesita tener quien le dé consejos. ¿Cómo tener éxito en la vida sin jamás pedir consejo? Es una utopía que solo refleja egoísmo en nuestra vida. Porque queremos hacer nuestra voluntad y lograr lo que queremos sin considerar a nadie y sin considerar las consecuencias que pudieran el día de mañana afectarnos. Así que vamos a meditar en lo que la palabra de Dios nos enseña. Y lo primero que quiero preguntarte es: ¿cuánto crees tú que vale un consejo? ¿Cuánto valdrá un consejo? Déjeme darle la respuesta. El valor de un consejo no se puede medir de forma financiera, sino que su valor radica en el impacto que resulta de su aplicación en la vida de quien lo recibe. ¿Cuánto vale un consejo? Su valor estará definido por el resultado que tengas al aplicarlo. Hay consejos que te van a salvar la vida y te van a salvar tu destino, pero hay consejos que te pueden llevar a la ruina. Hay a quienes debemos de decirles francamente: gracias por el consejo, lo consideraré. No le dices ni sí ni no, no te metes en problemas, simplemente gracias. Entonces debemos de considerar que el valor de un consejo no se puede medir de forma financiera, sino que su valor va a radicar en el impacto que resulta de su aplicación en la vida de quien lo recibe. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, vamos a meditar en la escritura, por favor. Y vamos ahí a Proverbios capítulo 12, verso 15. Proverbios capítulo 12, verso 15. ¿Ya lo tiene? Fíjese lo que dice la palabra del Señor. Al necio le parece bien lo que emprende, pero el sabio atiende al consejo. El que es necio, lo primero que se le ocurre lo quiere hacer. Y dice: es que es genial mi idea, es que es lo mejor, es que jamás había tenido tanta brillantez ni tanta lucidez. Recuerde lo que la escritura enseña, y la palabra de Dios dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es camino de muerte. Necesitamos darnos cuenta, amada iglesia, de que si queremos nosotros alcanzar el propósito de Dios, necesitamos ser sabios en nuestras tomas de decisiones. Y esto solo se logrará si nosotros atendemos al consejo. Siguiente cita, Proverbios 13:10, dele la vuelta. Dice la palabra de Dios así: el orgullo solo genera contiendas, pero la sabiduría está, lea conmigo, con quienes oyen consejos. Las personas orgullosas se caracterizan por comenzar un pleito de una simple sugerencia.
hacen de algo tan simple, tan básico, tan sencillo, algo enorme. ¿Por qué? Porque no quieren que les contradigan su punto de vista. Dice la palabra de Dios, la cita es 13:10, el orgullo solo genera contiendas, pero la sabiduría está con quienes oyen consejos. Oye, yo considero que esto que estás haciendo podría funcionar mejor de esta forma. Usted simplemente escúchelo y usted decidirá si toma o no el consejo. Puede ser que no sea aplicable a su vida o que lo estén viendo desde otra perspectiva que usted no ha considerado y que no está dentro de su visión, pero no tiene por qué comenzar a hacer de esto un problema, porque entonces esto denota que el fundamento de nuestra vida es el orgullo. Siguiente cita, Proverbios 15:22. Dice la palabra de Dios: cuando falta el consejo, fracasan los planes. Cuando abunda el consejo, prosperan. ¿Qué es lo que tiene que abundar? ¿Qué es lo que tiene que abundar? Una vez más, ¿qué es lo que tiene que abundar? El consejo, iglesia, no los consejeros. El consejo es lo que tiene que abundar. El problema hoy día es que tenemos una generación de personas que tienen comezón de oír y están buscando la respuesta aquí y allá, esperando simplemente que alguien coincida con lo que su corazón egoísta desea. Y ese es uno de los problemas porque la gente no viene a consejería. Entonces es bien cierto esto que nos está diciendo la palabra de Dios. Si falta el consejo, fracasan los planes. Tu plan puede ser brillante, pero si no tienes consejo, tu plan va a fracasar. Pero donde abunda el consejo, tus planes van a prosperar. Entonces venimos a aquella persona que hemos decidido nos dé consejo en esa área y traeremos reportes de los resultados de poner en práctica el consejo. Ya hice como me dijiste, no me funcionó. ¿Qué hago? Haz esto. No es lo mismo que hacemos en lo natural. Nos enfermamos y vamos con el especialista. Nos da una prescripción médica para un medicamento y ese medicamento no nos está funcionando. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a la limpia o recurrimos de vuelta al especialista? Sería una necedad recurrir a la limpia. Tenemos que ir al especialista y entonces él hará una modificación que en base a su conocimiento, a su inteligencia, a su pericia médica, determinará algo mejor para nosotros. ¿Sí o no? Pero la gente no entiende esto. Entonces la gente viene y quiere que en una sesión de media hora o una hora le resuelvan la vida. ¿Sabe qué? Te voy a dar un consejo para este momento específico de tu vida. Y tú no vienes a traerme reportes. ¿Cómo te puedo dar el siguiente paso? Donde no hay consejo, van a fracasar los planes. No vas a alcanzar lo que quieres. Y donde abunda el consejo, alcanzarás lo que deseas. Porque el consejo debe de convertirse en nuestra ventaja. ¿Cómo hago esto que me estoy planteando? ¿Sabes qué? Entonces la estrategia va a ser esta. Y tenemos que aprender a buscar continuamente el consejo. Ay, no, es que siempre lo veo ocupado. Así valoras tu destino. Tan simple como eso. Si sé que mi destino está en juego, me espero lo que sea, pero no doy el siguiente paso en falso.
Hay personas que están haciendo alianzas, y no me refiero a alianzas emocionales, alianzas financieras, alianzas laborales, alianzas de cualquier tipo. Y mañana están llorando porque jamás pidieron consejo sobre si esa alianza era la mejor. Donde abunda el consejo, los planes prosperan. Siguiente cita, Proverbios 19:20. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Atiende al consejo y acepta la corrección y llegarás a ser sabio. Una persona sabia no es simplemente una persona llena de conocimientos. Una persona sabia es aquella persona que tiene la capacidad de darle la aplicación correcta a cada uno de sus conocimientos en un tiempo específico y bajo una circunstancia específica. Entonces dice la palabra de Dios, si tú atiendes al consejo y aceptas la corrección, llegarás a ser sabio. Pero si no nos gusta que nos corrijan, si no nos gusta escuchar el consejo, posiblemente la gente a nuestro alrededor no tiene el tacto para decírnoslo. Pero por eso debo de desechar el consejo. Tal vez ese consejo trae algunos ingredientes como prejuicios, celos, carnalidad. Pues yo tengo que tener la inteligencia y la sabiduría para quitarle todo eso y quedarme con lo bueno. ¿Quién de ustedes les gusta el aguacate? Yo digo que la haría en una isla desierta con aguacates y catsup. Podría sobrevivir más con catsup. Sin catsup la vida no tiene sentido. Pero déjeme decirle una verdad. Cuando usted abre un aguacate y lo separa, este comienza a oxidarse, ¿sí o no? Si sabemos que ese fruto aún está bueno, ¿qué es lo que hacemos? Retiramos la parte oxidada y consumimos el resto, ¿sí o no? Lo mismo sucede. Puede ser que en ocasiones ese consejo que estamos recibiendo o esa palabra que estamos escuchando en torno a nosotros no proceda ni siquiera de los labios más instruidos. Pero no por ello tenemos que desecharlo. Una persona que alcanza el éxito no es porque su visión haya sido demasiado amplia o demasiado profunda. Es porque se apoyó para la toma de decisiones en todo lo que escuchaba en torno a sí. Si quieres avanzar en tu camino hacia el propósito de Dios, quiero aplicar un principio que utilizo para mostrar cómo es que se promueve a una persona dentro del cuerpo de Cristo. Pero quiero aplicarlos ahora hacia el consejo. ¿Qué debo de considerar para poder avanzar al siguiente nivel en mi vida? Número 1, lo que Dios dice. Número 2, lo que la gente en autoridad está diciendo. Número 3, los que están bajo mi autoridad dicen. Y número 4, lo que mis enemigos dicen. Si considero estos 4 aspectos de la vida y percibo lo que en torno a mí está sucediendo, yo puedo tomar decisiones que aventajen a cualquiera en la misma circunstancia, pero que no sabe escuchar. Entonces, qué importante es lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Y la palabra de Dios nos dice, atiende al consejo y acepta la corrección. Hay personas a las que les dices, lo que estás haciendo está mal, pero sí lo sé hacer. Así lo he hecho toda mi vida, pero hazlo de otra forma. Y no lo aceptan. ¿Por qué? Porque en lo interior de su corazón, en lo más íntimo de su ser, hay egoísmo, hay orgullo, hay vanagloria.
Solo yo tengo la razón y no tengo por qué ni siquiera molestarme por escuchar tus palabras. Y estas personas argumentan que solamente quienes están por encima de ellos pueden hacerles notar sus carencias. Y nos equivocamos, iglesia. Proverbios 20:18. Dice la palabra de Dios. Leamos juntos. Afirma tus planes con buenos consejos. ¿Cómo voy a afirmar los planes que tengo? Con buenos consejos. Diga conmigo, buenos consejos. Una vez más, buenos consejos. Buenos consejos. ¿Cuáles son las cualidades de un buen consejo? Déjeme decirle rápidamente. Un buen consejo no tiene motivaciones ajenas a buscar lo que es justo. Llega una chava, se acaba de pelear con su novio y está llore y llore. Y ya saben, llega el que la consuela. Pero también le gusta a la chava y le dice, pues déjalo, no te da vida. Al cabo aquí ya tienes quien te cubra del frío. Ese no puede ser un buen consejo. ¿Por qué? No por las intenciones de la persona de querer andar con esta, sino porque su motivación no es justa. ¿Usted sabe identificar cuando los consejos que le dan no son justos? ¿Cuál es la otra característica de un buen consejo? No está viciado por emociones. Hay personas que cuando tienen intereses emocionales en alguna negociación, en algún contrato, en alguna situación, lo alteran. Y entonces el juicio ya no es justo. Tienen una doble medida. Actuarían de forma diferente si no estuvieran involucrados emocionalmente en esa decisión. Por ese motivo es que en muchas empresas impiden que existan relaciones de noviazgo. Abiertas, ¿no? En lo secreto se sabe, pero abiertamente. ¿Por qué? Porque la producción de la empresa va a decaer. Porque las personas no emiten juicios justos cuando sus relaciones están involucradas o cuando hay una emoción de por medio. Ya no digamos un afecto, un odio. Y pongamos por un momento un ejemplo. Tengo dos jóvenes, pasen por favor. Y a ambos los tengo como candidatos para el liderazgo del grupo de alabanza. Y entonces yo le voy a pedir consejo a una mujer de mucha oración y mucha dedicación al Señor, pero que es bien carnal, porque sí ora y se dedica al Señor, pero su carnalidad ahí la trae. Entonces, hermana, perdón. ¿Por qué le digo que es carnal? Porque aún se deja llevar por apariencias. La semana pasada, el hermanito, Josué, le regaló una frutita. Pero el hermano Joel no tiene un vínculo muy cercano. Es más, a la hermana le parece sangrón, el hermano Joel. Entonces digo, hermana, ¿quién cree usted que pueda ser el mejor director de alabanza? José. ¿Se da cuenta? No le agrada. Y inmediatamente opta por quien le agrada. ¿Es un consejo muy bueno? No. ¿Por qué? Porque tiene como trasfondo una preferencia emocional. Está de alguna manera viciado su juicio por emociones. Gracias. Un buen consejo, escuche, tiene presente el futuro y lo que implicará
el que el aconsejado haga conforme se le aconsejó. Cada vez que yo estoy dando un consejo, tengo presente el presente y el futuro de esa persona si me hace caso en lo que le estoy diciendo. No es nada más aventar el palito y corre tras él. Somos seres humanos, no animales. Y como seres humanos, mi responsabilidad pastoral al darte un consejo tiene que ver con caminar contigo en la etapa que estás viviendo en tu presente y llevarte a un futuro mejor. Entonces no es nada más darte una dirección y apuntar hacia un lugar y ahí vete tú solo. Es darte la dirección consciente de tu presente y visualizando un futuro para tu vida. Y si en ese futuro hay problemas, tengo las estrategias para resolverlas. Pero el problema es que muchos se quedan a la mitad del tratamiento. Dicen, ay, lo que me dijeron ya no funcionó. O no resultó como quería, no, ya no voy, mejor así lo dejo. Cuando no sabes que había una estrategia para ese siguiente paso. Pero solamente en la abundancia de consejo es que hay éxito. Eclesiastés 4:13 es el libro que continúa. Eclesiastés capítulo 4, verso 13. Eclesiastés capítulo 4, verso 13. Y vamos a leerlo todos juntos, bien fuerte, por favor. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Más vale joven pobre, pero sabio, que rey viejo, pero necio, que ya no sabe recibir consejos. Vale más un joven pobre pero sabio que rey viejo pero necio que ya no sabe recibir consejos. ¿Eres una persona que sabe recibir consejos? Sí, claro. ¿Los pones en práctica? No. No sabes recibir nada. Esa es la realidad. Cuando hablo de recibir un consejo es porque lo estás poniendo por obra exactamente como te estoy diciendo. La gran mayoría de ustedes que ha venido por consejo conmigo saben que yo les trazo la historia, muy al estilo de Samuel. E irás y hablarás así y te responderán así y entonces tú dirás esto. Y si te respondieran de esta otra forma, tú harás esto otro. Pero, ¿qué sucede? Pues como que no me quedó claro, pero voy a hacer lo que yo creo que es. Y entonces vas y haces lo que tú crees y obviamente no resulta lo que debía resultar. ¿Por qué? Porque no seguiste el consejo. Así que vamos a volverlo a leer porque me encanta ese pasaje. Más vale joven pobre, pero sabio, que rey viejo, pero necio, que ya no sabe recibir consejos. Dile al de al lado, recibe consejo. Díselo una vez más, recibe el consejo. Qué importante es, amada iglesia, que cada uno de nosotros aprenda a recibir el consejo cada día. Porque necesitamos evaluar nuestra vida no simplemente a la luz de lo que yo deseo o quiero alcanzar.
sino tengo que aprender a evaluar mi vida a la luz de lo que Dios tiene preparado para mí y aquello que es mejor para mí en este momento de mi vida. ¿Ok? Entonces, siempre que usted esté en una disyuntiva sobre tomar una decisión, acuérdese del rey viejo, que es necio y que no sabe recibir un consejo. Cada vez que usted dice, yo no le voy a hablar al pastor, ¿por qué quieres meterlo a él si él ni sabe de nuestras cosas? Cada vez que usted esté ante esa situación, acuérdese del rey viejo y necio, que no sabe recibir consejos. Gracias, sí, fue todavía. Entonces, necesitamos considerar realmente dónde estamos nosotros parados en este momento de nuestra vida para poder aventajar las circunstancias que puedan venir a nosotros. Amén. Ahora bien, ¿de dónde puede provenir el consejo? Muchas veces pensamos que el consejo, así como la corrección, debe venir solamente de arriba hacia abajo, en la línea jerárquica. Pero no es así. Escuche con atención. La verdadera humildad no se grita, se demuestra con acciones al estar dispuesto a escuchar y considerar la opinión de los que desean darnos a conocer su punto de vista. Si no tenemos ni siquiera la humildad para escuchar a las personas, ¿cómo tendremos la humildad para poner en práctica el consejo? Si esas personas, cada vez que los vas a contradecir, lo primero que te dicen es, ya cállate. ¿Cómo? Si no tienes la humildad para escuchar el consejo, ¿cómo tendrás la humildad para ponerlo por obra? Entonces veamos algunos ejemplos en la palabra para identificar algunas fuentes de consejo y el resultado que hubo al tomar el consejo. Entonces, primeramente, vamos a responder a la pregunta, ¿de dónde procede el consejo por excelencia? Y la respuesta es, de Dios. El consejo por excelencia lo vamos a encontrar en la palabra del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, dice la escritura ahí en el Salmo 78, verso 1, vamos a leerlo juntos. Dice, pueblo mío, atiende a mi enseñanza, presta oído a las palabras de mi boca. Una vez más. Fíjese lo que está diciendo la palabra de Dios. Pueblo mío. ¿A quién le está hablando el Señor? A su pueblo. Y Dios quiere que su pueblo tenga éxito. ¿Sí o no? ¿Cómo alcanzar el éxito sin jamás pedir consejo? Pues usted ya sabe que no. Necesita pedir consejo y ser instruido en lo que usted requiere para una situación específica en un tiempo específico. Entonces Dios dice en su palabra, pueblo mío, atiende a mi enseñanza, presta oído a las palabras de mi boca. No basta con el simple hecho de escuchar. Necesitamos poner por obra. Porque escuchamos, pero no estamos poniendo por obra lo que se nos está diciendo. Entonces ya sabemos, de Dios procede el consejo por excelencia, pero Dios puede revelar su voluntad a través de diferentes medios o a través de diferentes personas. Fíjese por favor, ¿de dónde más puede provenir el consejo? Punto número 1. Alguien que no está en autoridad. Así que acompáñeme a Éxodo, capítulo 18. Vamos allá. Éxodo, capítulo 18.
versos del 13 en adelante. Éxodo 18, a partir del verso 13. Vamos a leerlo. En el contexto, Yetro, que es el suegro de Moisés, se encuentra con Moisés, se ven, se abrazan, platican, qué buena onda que te veo, qué bueno que trajiste a mi mujer, mis hijos, todo muy bien, ya sabe. Al día siguiente, Moisés ocupó su lugar como juez del pueblo y los israelitas estuvieron de pie ante Moisés desde la mañana hasta la noche. Cuando su suegro vio cómo procedía Moisés con el pueblo, le dijo: ¿pero qué es lo que haces con esta gente? ¿Cómo es que solo tú te sientas mientras todo este pueblo se queda de pie ante ti desde la mañana hasta la noche? ¿Es que el pueblo viene a verme a mí para consultar a Dios?, le contestó Moisés. Cuando tienen algún problema, me lo traen a mí para que yo dicte sentencia entre las dos partes. Además, les doy a conocer las leyes y las enseñanzas de Dios. No está bien lo que estás haciendo, le respondió su suegro, pues te cansas tú y se cansa la gente que te acompaña. La tarea es demasiado pesada para ti, no la puedes desempeñar tú solo. Oye bien el consejo que voy a darte y que Dios te ayude. Oye el consejo y que Dios te ayude. ¿Quién era Yetro para Moisés? Su suegro en cuanto a relaciones humanas. En cuanto al pueblo, ¿quién era Yetro? Nadie. Moisés podría haberse llenado de orgullo y decir: ¿tú darme consejos a mí? Mientras tú andabas limpiando tus ovejas, yo estaba sacando al pueblo de Egipto. ¿Sí o no? Tú darme consejos a mí, pequeñito. Si yo con un solo movimiento de mi vara hice que el mar rojo se abriera en dos. Pero no era un hombre así. ¿Qué tan orgulloso eres en lo íntimo? Porque mira, externamente te rasgas los vestidos. Externamente lloriqueas. Externamente dices: ay, soy tan sujeto, soy tan obediente. No, íntimamente, dentro de tu corazón, ¿qué tan orgulloso eres? Lo determina qué tan sensible eres para recibir consejo. Dile al de al lado: ahí te hablan. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Oye bien el consejo que voy a darte y que Dios te ayude. Tú debes representar al pueblo ante Dios y presentarles los problemas que ellos tienen. A ellos les debes instruir en las leyes y en las enseñanzas de Dios y darles a conocer la conducta que deben de llevar y las obligaciones que deben de cumplir. Elige tú mismo entre el pueblo hombres capaces y temerosos de Dios, que amen la verdad y aborrezcan las ganancias malavidas, y designa a los jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10 personas. Serán ellos los que funjan como jueces de tiempo completo, atendiendo los casos sencillos, y los casos difíciles te los enviarán a ti. Eso te aligerará la carga, porque te ayudarán a llevarla. Si pones esto en práctica y Dios así te lo ordena, podrás aguantar. El pueblo por su parte se irá a casa satisfecho. ¡Qué hombre tan sabio! No era una autoridad, pero supo dar consejo. Y fíjese cómo evalúa su consejo. Está diciendo, él dice de la siguiente forma: si pones esto en práctica y Dios así te lo ordena. Porque hay consejeros que quieren que hagas lo que ellos quieren, como ellos quieren. Y ahorita lo vamos a ver más adelante. Y cuando no haces como su corazón caprichoso, caprichudo quiere, se enojan. Vean lo que está diciendo. Considera lo que te estoy diciendo, pero que sea Dios quien finalmente te revele su voluntad. ¿De dónde más puede venir el consejo? ¿De personas en autoridad o de simples ignorantes? El necio
El ignorante, el carente de conocimiento o entendimiento es quien te va a estar ofertando sus consejos. Y por ese motivo es que yo no le voy a soltar consejo a cualquier persona, sino solo a aquellos que vengan a mí. Hay una diferencia muy grande. Pero el necio va a estar soltando consejo. Deberías hacerle así, deberías hacer esto. Yo que tú en tu lugar. Primero de Reyes, capítulo 12. Versos del 1 en adelante. En el contexto la Biblia nos está hablando de la división del pueblo de Israel a manos del rey Roboam. Roboam es hijo de Salomón. Salomón es y ha sido considerado el hombre más sabio que ha existido sobre la faz de la tierra. El hombre más sabio le hereda un imperio a un hombre necio. Y ese hombre necio disipa el imperio de su padre. ¿Y qué sucedió? La Biblia nos dice, vamos a leerlo. Roboam fue a Siquén, porque todos los israelitas se habían reunido allí para proclamarlo rey. De eso se enteró Jeroboam, hijo de Nabat, quien al huir del rey Salomón se había establecido en Egipto y aún vivía allí. Cuando lo mandaron a buscar, él y toda la familia de Israel fueron a ver a Roboam y le dijeron: su padre nos impuso un yugo pesado, refiriéndose a Salomón. Alívienos usted ahora el yugo, el duro trabajo y el pesado yugo que él nos echó encima, así serviremos a su majestad. Váyanse por ahora, respondió Roboam, pero vuelvan a verme dentro de 3 días. Cuando el pueblo se fue, el rey Roboam consultó con los ancianos que en vida de su padre Salomón habían estado a su servicio. Fue a consultar al gabinete del antiguo rey. Imagínense cuánta sabiduría no habría en estos hombres. Ellos fueron los que vieron cuando las 2 prostitutas tenían en disputa a un pequeño. Y una decía: yo soy la madre de ese niño, y la otra decía: no, yo soy la madre. Y entonces dijo él: voy a partirlo y le daré a cada una su mitad. Y una de ellas dijo: sí, pártelo. Y la otra: no, déselo completo. Y entonces él juzgó y dijo: dénselo a la que no quiere que le hagamos nada, porque ella es su madre. Cuando realmente amas algo, eres capaz y estás dispuesto a renunciar a ello a fin de que esa persona esté bien para su futuro. Dice la palabra de Dios que él fue con los ancianos que habían escuchado el consejo de su padre y les dijo: ¿qué me aconsejan ustedes que le responda a este pueblo? Y ellos respondieron: si su majestad se pone hoy al servicio de este pueblo, respondieron ellos, y condescendiente con ellos, y le responde con amabilidad, ellos le servirán para siempre. Pero Roboam rechazó el consejo que le dieron los ancianos y consultó más bien con los jóvenes que se habían criado con él y que estaban a su servicio. Fíjese lo que hace un rey joven e ignorante. Llega y cambia gabinete. Si vas a hacer cambios, hazlos de tal forma que se te caigan los menos. Cada vez que vamos a mover la barca, la movemos de tal forma que se nos caigan los menos. Habla esto de sabiduría y pericia en el liderazgo. ¿Entendemos eso? Ok. Entonces Roboam no le gustó el consejo de los ancianos y fue con los jóvenes. Y les dijo: ¿ustedes qué me aconsejan? Y ellos respondieron: este pueblo le ha dicho a su majestad: su padre nos impuso un yugo pesado, hágalo usted más ligero. Pues bien, respóndales de este modo: mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre. Si él les impuso un yugo pesado, yo les aumentaré la carga. Y si él los castigaba a ustedes con una vara, yo lo haré con un látigo. A él le gustó la idea. Diga conmigo: le gustó la idea. A los necios les gustan los consejos insensatos.
pero con los prudentes está la sabiduría. Entonces, este hombre dijo, me gusta la idea de apantallarlos. Y cuando vengan los voy a impresionar diciendo, mi dedo meñique es más grueso que toda la cintura de mi padre. Y después de hacer eso, el pueblo no estaba impresionado. El pueblo dijo, ¿qué tenemos que ver con la casa de Israel? Y perdió 11 tribus. Un hombre que no estuvo dispuesto a escuchar el consejo. Necesitamos como iglesia aprender a escuchar el consejo de Dios. Cada día necesitamos entenderlo y vivirlo. ¿De quién más puede provenir el consejo? De personas cuya trayectoria te dice que saben de qué están hablando. No es un líder espiritual, no es el arcángel Miguel, no es, si quiere usted, ahora que vengo así, Beato Juan Pablo II. No es. Pero es alguien que su trayectoria, su estilo de vida, te dice que ya pasó por ahí y que te puede ayudar. ¿Y de quién vemos el ejemplo? Segundo de Samuel. Segundo de Samuel, capítulo 17, verso 23. Y entra a escena un hombre llamado Agitofel. Diga conmigo, Agitofel. Como agito, fel. Agitofel. Agitofel. Dígale al de al lado, agito. Fel. Ok, ya hoy se aprendió el nombre de alguien en la escritura. Agitofel era un hombre cuya sabiduría y capacidad para dar consejos era considerada por David como oír la misma voz de Dios. No se dice mucho de Agitofel, pero lo que la Biblia aquí me marca es que cuando David oía un consejo de Agitofel, lo ponía casi a la par, como si fuera Dios mismo hablándole. ¿Tienes un consejero de ese calibre? ¿O caminas a ciegas, dándote golpes como esos carritos? ¡Pum! Pero no tienes reversa, entonces ahí sigues en el mismo. ¿Cómo sigue batallando con lo mismo? Al menos esos carritos chocan y se echan en reversa o se dan la marometa. Pero algunos, como no nos gusta pedir consejo, lo consideramos una pérdida de tiempo. ¿Para qué? Seguimos luchando con lo mismo. Y pasan semanas, pasan meses. Y seguimos sufriendo con lo mismo. Agitofel era un hombre de consejo. Y para David era como escuchar la voz de Dios. Cuando David comienza a tener problemas a causa de sus decisiones y a causa del juicio de Dios sobre su vida en relación a los pecados que David cometió, se levanta uno de sus hijos llamado Absalón para tratar de usurpar el trono de su padre y matar a su padre. Para Absalón, el consejo de Agitofel era igualmente valioso, como escuchar las palabras de Dios. Veamos la cita, segundo de Samuel 17, 23. Y dice la palabra de Dios: Agitofel, por su parte, al ver que Absalón no había seguido su consejo, aparejó el asno y se fue a su pueblo. Fíjese, usted no se tome tan en serio el hecho de que alguien no le escuche en su consejo. Agitofel estaba tan acostumbrado a que todo lo que él decía, David lo hacía, y todo lo que le decía Absalón, Absalón lo comenzaba a hacer. Pero llegó un momento en el cual Absalón le pidió consejo a Agitofel.
y le dijo, ¿qué debo de hacer? Y Agitofel le dijo, si yo fuera usted, lo que haría era seleccionar 12,000 hombres y en este mismo momento mandar capturar a David. Mato al rey y hago que su ejército se disperse. Y de todos los que se desmotiven, usted tendrá súbditos el día de mañana. Y entonces aparece en escena otro hombre, Husai. Y ese Husai le dice, porque Husai tenía el corazón para con David, y le dice a Absalón, ¿sabes qué? El consejo de Agitofel no me parece el mejor. Yo que tú no lo haría de esta forma, y le plantea una estrategia. Si tienes tanta gente como arena a la orilla del mar, mejor vamos a perseguir a David después y le caemos como rocío sobre la tierra y acabamos con todos y desaparecemos su ejército de la faz de la tierra. Y el otro dice, buena onda, me parece bien, y desecha el consejo de Agitofel, que la Biblia dice era mejor, porque David estaba desmoralizado. Si hubieran atendido al consejo de Agitofel, hasta ahí llega la historia de David. Pero como hizo caso al consejo de Husai, entonces Husai puede mandarle decir a David, escóndete para que no te encuentre Absalón. Y cuando Agitofel se da cuenta que Absalón no escuchó su consejo, es que se da este pasaje. Y vean lo que pasa. 17, verso 23. Agitofel por su parte, al ver que Absalón no había seguido su consejo, aparejó el asno y se fue a su pueblo. Cuando llegó a su casa, luego de arreglar sus asuntos, fue y se ahorcó. No se supo dar un consejo ni él mismo. Imagínense que hubiera llegado a una sesión de él mismo, ¿no? Con el espejo y oye, ya le he regado un buen así, ¿qué onda? ¿Qué harías? ¿Qué me dirías? No, dijo, no me hizo caso. Nadie me quiere, todos me odian, mejor me cuelgo. Y se colgó. Si no le hacen caso al consejo, pues ore por ellos. No se lo tome tan a pecho como Agitofel. Pero lo que quería resaltar es ese punto. El consejo puede venir de personas cuya trayectoria te dice que saben de lo que están hablando. Husai desacreditó el consejo de Agitofel. Pero Absalón, si hubiera sido más entendido, hubiera dicho, la trayectoria de Agitofel me indica que este cuate se la sabe. Y si me dice que mi padre está desmoralizado, es porque se ha de andar mal. Vamos a hacerlo como él dice. Hubiera consolidado su reino. Pero como no lo hizo, usted conoce la historia y si no, pues siga leyendo. ¿Cómo entonces debemos de dar un consejo? Miren, algunos de nosotros se nos enseñó que la letra, la corrección, el conocimiento o el consejo entra con sangre, ¿verdad? Y tal vez a usted así lo educaron, pero la Biblia no enseña eso. Quizá a usted le dijeron, no, si vas a corregir a alguien, golpéale hasta que te pida perdón. Fíjese lo que la Biblia enseña, y la Biblia dice, más se atiende a las palabras tranquilas de los sabios que a los gritos del jefe de los necios. Si pierdes la cordura y manifiestas tu impaciencia y tu incapacidad para poder controlar o resolver la situación en la que te encuentras, automáticamente tienes una posición. Te has convertido en el jefe de los necios. Y por más que grites, tus palabras no tendrán la capacidad de poder dirigir a nadie. Pero si utilizas la prudencia y con sabiduría das palabras tranquilas, entonces, y solo entonces, la gente te va a escuchar. Es muy diferente venir por un consejo que venir por una regañada. ¿Entendemos eso?
Entonces recordemos cuál es el título de nuestra conferencia. ¿Cómo tener éxito en la vida sin jamás pedir consejo? Simplemente no es posible. Necesita saber a quién pedirle el consejo y apegarse a ese consejo. No hay mejor consejo que aquel esté fundamentado en la palabra de Dios. ¿Ok? Que póngase de pie y vamos a dar gracias. Padre, tú eres maravilloso, Dios. No hay nadie como tú. En esta noche, Señor, hemos escuchado tu voz y queremos atender a tu consejo. Espíritu Santo, tú que escudriñas lo más profundo del corazón del ser humano, muéstrame si en mi corazón he abrigado orgullo y no he atendido a tu voz que ha sido expresada a través de diferentes medios, a través de diferentes formas. Perdona mi necedad, perdona la dureza de mi corazón y ayúdame a ser sensible a tu voz. Oh precioso Espíritu, eres tan bello, eres tan bueno. Límpianos, perfecciónanos, amado. Que cada día podamos reflejar más a Cristo. Que tu sangre preciosa borre nuestros pecados, nuestras rebeliones, nuestras iniquidades. Las veces en las cuales tú te has acercado a nosotros, simplemente para plantearnos un mejor futuro. Y aparentemente te hemos desafiado. Aparentemente nos hemos aferrado a nuestro punto de vista. Hoy te rogamos, Espíritu Santo, danos un corazón de carne, un corazón sensible a tu voz, un corazón, Señor, que esté dispuesto a obedecerte y a caminar en tu dirección. Oh maravilloso Espíritu, ven sobre cada uno de los que escuchan mis palabras. Y si alguno de nosotros nos hiciera falta sabiduría, como dice tu palabra, te la pedimos a ti, sabiendo que tú nos la darás en abundancia. Señor, ayúdanos a ser dignos representantes de tu evangelio y danos la sagacidad para saber discernir la fuente que debemos oír en medio de un mundo de voces que nos gritan en derredor. Padre, en el nombre de Jesús, presento esta iglesia y aquellos que escuchan mis palabras, rogándote, Señor, que tu favor sea con todos aquellos que aman tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Dele su mejor ofrenda de palmas al Rey.